Mi nombre es Ignacio Álvarez, los saludo desde Florida, en Estados Unidos. Hoy les agradecemos mucho su interés y su presencia. Quisiéramos antes que nada agradecer a CEPAS y a su equipo, así como al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, mi segunda alma mater, por la organización de este encuentro, en donde van a participar, van a hablar de primero la señora Meudy Ocio de Albán, la esposa del señor Fernando Albán, la doctora Beatriz Borges, abogada de CEPAS, abogada internacional de derechos humanos, que ha trabajado activamente en estos informes o brindando información y a la Organización de las Naciones Unidas sobre estos informes que vamos a conversar y específicamente sobre el caso del señor Albán. El decano Claudio Grossman, un reconocido abogado de derechos humanos, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue decano de American University del Washington College of Law en Washington, D.C., miembro del Comité de la Tortura también, es una persona muy reconocida, de mucha trascendencia en el derecho internacional de los derechos humanos. Y nos acompañan también, van a estar, no van a hablar inicialmente, pero van a estar disponibles para cualquier pregunta que haya, la doctora María Daniela Rivero desde Washington, D.C., que también es una abogada internacional de derechos humanos que ha participado activamente en el caso del señor Albán, y el doctor Ramón Alfredo Aguilar, abogado venezolano, que ha estado también, que es el que ha llevado la causa a nivel interno. O sea, a partir de esa breve presentación, vamos a darle la palabra a la señora Meudy Ocio de Albán. Bienvenida, Meudy, buenas tardes, adelante. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al equipo de abogados que me han acompañado en toda esta transición, en todo este trayecto, desde lo ocurrido con mi esposo, a CEPAS, especialmente a Vivi Borges, que me ha acompañado en lo personal también en todo este transcurrir. Gracias a ustedes por aceptar la convocatoria y estar aquí en esta rueda de prensa. Para la familia Albán, bueno, es un paso bien importante lo que se ha dado, un paso hacia esa justicia que desde un principio de lo ocurrido estamos solicitando. Queremos que los pasos siguientes se den para alcanzar esa justicia deseada. Tanto en el caso de Fernando, por supuesto, como en todas las víctimas, familiares de víctimas, que ese informe y los informes de represalias también han dado a la luz pública lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros sabemos en Venezuela. Es un logro, no es el triunfo, pero es un logro bien importante. Desde que yo me suicidó, yo tengo la certeza y la mantengo de que es así. Y este informe nos da luces y nos dice que realmente yo no estoy equivocada y que todos los que conocieron a Fernando, familiares, amigos y tanta gente, sabe que eso fue así. A Fernando lo asesinaron y este informe lo ratifica. Gracias. Bueno, muchas gracias a Meudy por esas palabras. Ahora sabemos que es muy difícil y que
convertido en una defensora de derechos humanos también a través de todo este proceso. Y cuando habla Meudi, ciertamente que está hablando también por su familia, por sus hijos especialmente, ¿verdad? Que muchas gracias, y quisiera darle la palabra a la doctora Beatriz Borges para que nos cuente sobre su exposición, para que comente los informes de Naciones Unidas. Gracias, adelante, Beatriz. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, también gracias, Meudi, por tus palabras. Para nosotros también ha sido muy importante acompañar este caso, y especialmente en lo humano, en lo personal, por tu valentía para dar todos los pasos que se han requerido para estos avances en el trabajo del caso de Venezuela. Y bueno, es justamente para eso que estamos compartiendo esta información con los periodistas. Como ustedes saben, fue presentado el 16 de septiembre el informe de la misión de determinación de los hechos tras un año de investigaciones. Y por supuesto uno de los casos presentes y emblemáticos en el informe es el caso del concejal Fernando Albán. Otro informe que también proviene de Naciones Unidas, que salió hace algunos días, es el informe sobre represalias, donde también por segundo año consecutivo está establecido o está presente el caso de Fernando Albán. En este caso quiero hacer referencia a lo establecido por la misión, donde se afirma que el aparato estatal venezolano ha usado tácticas y medidas de represión política de carácter selectivo a personas críticas al gobierno, y estas han incluido graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de torturas y por supuesto también desapariciones. En el caso de Fernando es uno, y lo venimos diciendo desde lo ocurrido, es un caso emblemático que a los venezolanos y las venezolanas nos impresionó por la crueldad que envuelve todo el caso. Recordemos a Fernando como fundador del Partido Primero Justicia, concejal del municipio Libertador, quien fuera detenido arbitrariamente el 5 de octubre de 2008 y falleció 3 días después en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Hay algunos puntos principales que voy a hacer referencia, que concluye este informe, que habla de patrones y de violaciones a los derechos humanos, pero además de cómo estos se concurren en la Comisión de Crímenes Internacionales. Uno, en el caso de Fernando Albán, una de las conclusiones establecidas por la misión de determinación de los hechos es que existen motivos razonables para creer que se cometieron, en su caso, un arresto o detención arbitraria contra el concejal. Hay una afirmación en este sentido por parte del informe. Luego, existen fundadas dudas sobre lo que ha sido la calificación por parte de las autoridades de suicidio dadas por funcionarios de alto nivel en relación a la muerte del concejal Fernando Albán, en este caso el fiscal general de la República. Luego, el concejal Fernando Albán, entendemos que estaba detenido y bajo custodia de la Coordinación de Operaciones Especiales dependiente de la Dirección de Contrainteligencia del SEBIN, murió, y existe una presunción de responsabilidad internacional por parte del Estado por esa muerte en custodia. Estos motivos racionales para creer que los funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, y equivale a una privación arbitraria de su vida. Ante esto no se llevaron actividades básicas de investigación. El caso está plagado de irregularidades y de falta de cumplimiento de normativas y aplicación de protocolos internacionales indispensables para este caso, como lo pueden ser el de Minnesota o el de Estambul. Asimismo, lamentablemente, la familia no pudo realizar una autopsia independiente y, a pesar de haber sido solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poco después de la muerte y de haberlo hecho frente a la gente del Estado, no se le permitió enterrar su cadáver. A pesar de estas numerosas solicitudes, enterró este cadáver con sus familiares, que hoy en día se encuentran fuera de Venezuela, también por razones de persecución. La misión también determinó que hay un claro patrón de acoso e intimidación contra los representantes legales. Se encuentra con nosotros uno de sus abogados, allegado a la familia, que es el caso de Ramón Alfredo Aguilar,
quien también aparece en el informe de Naciones Unidas sobre represalias y aparece también en el informe sobre la misión de determinación de los hechos. Y, por supuesto, uno de los hallazgos también importantes que se revelan es las deficiencias encontradas en la autopsia y cómo no cumple con los mínimos estándares internacionales que debió cumplir para la investigación. Quisiera hacerme referencia solo a cosas que ya hemos denunciado, pero que son importantes en términos de recordar el caso y recordar cómo el informe de la misión de determinación de los hechos lo detalla, entendiendo como una muerte que se da no por causas naturales, sino ocurrida bajo custodia, y haberlo hecho de esa manera crea una presunción de privación arbitraria de la vida por las autoridades del Estado, que solo puede ser refutada sobre la base de una investigación adecuada, que no la hubo en el caso, que determine especialmente cuál fue el cumplimiento del Estado de lo que han sido las obligaciones internacionales. En el caso de Venezuela, pues tampoco ha habido acceso al expediente. La misión de determinación pidió en el mes de junio información del expediente y pues no ha sido proveída por el Estado hasta la fecha de hoy. Había una negativa de colaborar con la investigación y con los organismos internacionales en el esclarecimiento de los hechos. Este recordatorio, les invitamos a leer el informe, pero quisiera hacer 4 puntos que son importantes que señala el informe en relación a la situación del caso. Uno es que, según las personas que fueron detenidas, han sido detenidas y otras personas que han estado en el piso 10º de Plaza Venezuela, una de las cosas que se afirma es que estas personas siempre están esposadas y son acompañadas por personas funcionarias del SEBIN en todo momento, incluso para ir al baño, cosa que fue negada en el caso de Fernando, y que va en contra de esta práctica que se conoce. También otra de las cosas que asevera el informe es que, según 2 oficiales del SEBIN entrevistados por el Ministerio Público, el señor Albán estaba, las manos del señor Albán estaban esposadas y delante de él cuando pidió acceso al baño. Estos mismos testigos declararon que el señor Albán había estado usando zapatos y, como ustedes saben, el cuerpo fue encontrado sin esposas y sin zapatos. El fiscal general Tarek William Saab dijo que las grabaciones de las cámaras de seguridad del 10º piso no existían, y se ha informado a esta misión de determinación de los hechos que el análisis del sistema de tecnología de la información del Ministerio Público recogió y almacenó estas imágenes. Es decir, que existen mecanismos probatorios para mostrar y evidenciar lo ocurrido en el caso. Y otro de los temas importantes tiene que ver con las huellas dactilares encontradas por el 6CPC en la ventana desde la cual se presume saltó el señor Albán y que son pertenecientes a un funcionario del SEBIN. Y dado que la ventana solo se abría 30 grados y el concejal Albán medía 1.73 metros de altura, es probable que le hubiese sido imposible saltar sin tocar la ventana. Y no hay evidencia de huellas dactilares. Yo creo que hay muchos elementos que ya han sido afirmados por la defensa, tanto nacional como internacional, de las víctimas, y el caso de Fernando Albán, que nos parecen importantes, que fueron reflejados detalladamente en el informe y que los invitamos a consultarlo. Simplemente cierro diciendo que nosotros, en acompañamiento a Meudi y a su familia, entendemos este informe como un paso más para la búsqueda de la justicia y la verdad en un caso que nos ha conmocionado en Venezuela como defensores, pero también como venezolanos. Es un caso donde contamos con un equipo de abogados internacionales, como Daniela, como Ignacio, como el doctor Grossman, que nos ayuda en esta lucha de demostrar lo que está ocurriendo en Venezuela y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir en el país. En este sentido, nuestra petición no solamente es las referidas a lo que hace la misión de la aplicación de la jurisdicción universal, pero también que específicamente en el caso se cumplan con los requerimientos y las recomendaciones dadas por el informe de la misión de determinación de los hechos para poder encontrar justicia y verdad en el caso de Fernando Albán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu intervención, por explicar los detalles de lo que encontró Naciones Unidas en el caso específico de Fernando. Y quisiera ofrecerle la palabra al decano Claudio Grossman, por favor. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, yo también quisiera saludar a Meudi Ocio de Albán. Sin duda su lucha ha sido inspiradora para todos nosotros y ha sido su aspiración de justicia. Siempre ya supo también que aquí no había suicidio. ¿Ah? Nos ha motivado a todos nosotros a contribuir en este caso. Quiero saludar a Beatriz también por el excelente trabajo que ella ha hecho, Ignacio y Ramón Aguilar, el abogado interno, más todos los que han participado en esto. Les quiero decir, yo soy expresidente de la Comisión Interamericana del Comité contra la Tortura. Me ha tocado de ver centenares, si no miles de casos. Pero este caso destaca por varias razones. Les quiero decir, he visto muchos casos, pero esto destaca. ¿Y cuáles son las razones por las que destaca? Primero, lo burdo del encubrimiento de este asesinato. Se ha establecido en el derecho internacional que el prisionero es sagrado. Cualquier cosa que le ocurra a un prisionero es responsabilidad del Estado. Ustedes saben que no se llaman notarios públicos para establecer que se mató a alguien. Entonces, hay una presunción de que si algo le pasa a una persona es responsabilidad del Estado. Y desde luego el Estado puede probar de que eso no es así. Aquí, esta presunción en contra del Estado de Venezuela fue fortalecida porque la familia no recibió el cuerpo ni la autopsia. O sea, imagínense los que están mirando esto, ¿qué más confesión de culpabilidad que hay de eso? El Estado podría haber demostrado que no hubo tortura simplemente mostrando el cuerpo y permitiendo una autopsia independiente. Entonces es burda este intento de encubrimiento. Después, como mencionaba Beatriz, todas las circunstancias de la detención, incluyendo las condiciones de detención en el piso donde está Fernando Albán. Desde el punto de vista del derecho internacional, hay una cosa que se llama medidas de precaución. Y Venezuela ratificó la Convención contra la Tortura. Esto implica que cuando llega alguien tiene que ser sujeto a un examen médico, que tiene que tener abogado a su elección, que tiene que haber cámaras en los lugares donde la persona está, que hay acceso constante a la familia, etcétera, etcétera. Aquí no ocurrió, no se tomaron las condiciones mínimas. Hubo acceso a la familia, todos creían que no había problema, pero ya Beatriz señaló esto de los esposados, no esposados. Entonces eso es una confesión del crimen. Y lo que bastaría, como les digo, es no acceso a la, digamos así, a la autopsia. Les voy a decir también que esta misión de observación hizo algo muy importante, porque también desde el punto de vista de derecho internacional, nosotros no estuvimos ahí, los que están escuchando, y nosotros no estuvimos. Entonces es muy importante que haya una misión que cumpla con todas las condiciones del derecho, que analice las situaciones, que mida los temas, y vean ustedes lo que concluyó esta misión de observación. Detalló todas las violaciones que ocurrieron en el asesinato de Fernando, y además estableció algo muy importante, que esto se dio en el marco de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Y cuando hay violaciones masivas y sistemáticas, vincular un caso individual a esas violaciones se hace también por presunciones. Ahora aquí no hay, o sea, la falta de acceso a las pruebas, al expediente, hablan por sí solas. Les quiero decir también que el fiscal nunca contactó a la familia con el objeto mire, hay hasta una cosa humana aquí, no solo el derecho internacional, saber las circunstancias, conocer los temas, mantenerlo informado, el expediente cerrado. Y después, muy importante, ¿qué pasa con el abogado defensor, Ramón Aguilar? Los órganos de tratado, los desde Naciones Unidas establecidos en Costa Rica, que el tema de la protección a la gente que trabaja en derechos humanos es esencial, y un canario en la mina, y muestra una confesión de crimen. El abogado fue perseguido, allanado, no se le dio cooperación, tuvo que salir de su país. Entonces, aquí hay indicios tremendos en el marco de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Ahora,
A mi juicio, todo esto configura un crimen de lesa humanidad, porque la combinación de violaciones masivas y sistemáticas, más todas las otras circunstancias existentes, muestra que el asesinato de Fernando y las violaciones de las que da cuenta el informe se dan en el marco de un ataque generalizado a la población civil. Siempre está el tema de la vinculación de eso y a las altas autoridades del Estado, pero el informe hace mucho para ir en esa dirección, ¿ah? En el sentido de que aquí hay una responsabilidad de las autoridades superiores en configurar este asesinato que sea en el marco de un ataque generalizado en contra de la población civil de un país. Ahora, quisiera terminar señalando que el derecho no es una cosa para que la utilicemos cuando queramos. Todos aspiramos a vivir en un mundo en que no existan estas violaciones y que cuando existan se investiguen, se castigue a quienes aparezcan responsables y se hagan las reparaciones del caso. Nada de eso ocurrió aquí. Y este asesinato impune es una herida abierta. Este caso va a seguir. No se va a barrer debajo de la alfombra. Y con el impulso de Meudi Ocio, la viuda de Albán, como es en los casos de violaciones masivas sistemáticas, las víctimas, los familiares de las víctimas van a seguir pidiendo verdad y justicia. Así que quisiera señalarles esto y también estoy dispuesto a responder preguntas. Y muchas gracias de nuevo. Me siento honrado en estar aquí con Meudi, con Beatriz, con Ignacio, con Ramón, Aguilar y con los demás. Buenas tardes y muchas gracias, decano Grossman, por su exposición, no solo con respecto al caso específico del señor Albán, sino también lo que tiene que ver con las implicaciones de estos informes de la ONU, específicamente lo que implica que haya determinado que hay violaciones, hubo y siguen habiendo violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que han habido crímenes de lesa humanidad e inclusive que insinúen el tema de las responsabilidades individuales, ¿no? Que quisiera abrir entonces, le agradezco a los expositores la brevedad para que podamos abrir a preguntas de las personas periodistas que nos acompañan y el resto de las personas que están acá. Adelante, por favor, si pueden hacer, por favor, sus preguntas por escrito en el chat, se los agradecería. Y yo me voy a encargar de irlas transmitiendo. Mientras las van haciendo, por favor, en el chat, por cierto, este video no se está transmitiendo en vivo, sino que más adelante el video de esta rueda de prensa se va a transmitir más adelante, ¿no? Entonces, mientras van haciendo sus preguntas en el chat, yo quisiera abusar de mi condición de moderador y hacer la primera en el sentido de preguntarle al decano Grossman con respecto a su visión de este tema como algo novedoso, digamos, este informe de la ONU, ¿no? Porque, a ver, en general los organismos de derechos humanos internacionales determinan responsabilidades de los estados, ¿no? Y dicen, bueno, puede haber una presunción de que un funcionario no tienen por qué entrar en el tema de responsabilidades individuales, digamos, ¿no? Y a menudo analizan caso por caso, pero en esta oportunidad la ONU analizó muchos casos, se metió en el detalle, se metió en evidencias de los casos y no solo determinó responsabilidad del Estado, sino que también señaló que esto va a llegar a la Corte Penal Internacional como insumos en una investigación preliminar que ya tiene la Corte Penal Internacional, ya no con respecto a la responsabilidad de Venezuela como Estado, sino responsabilidades individuales del señor Nicolás Maduro
hacia abajo, digamos. Entonces quería eso, en términos de antecedentes, ¿cómo ve usted estos informes de la ONU? Bueno, Ignacio, yo estoy contigo en el sentido que aquí hay un trabajo muy acucioso, ¿no?, que crea una base muy importante y demuestra, desde luego, que no se cumplieron con varias de las obligaciones internacionales que tienen los estados. Una obligación siempre muy importante es la prevención, ¿eh? Y una obligación de prevención de violaciones de derechos humanos implica tomar medidas positivas que defiendan a quienes estén prisioneros, desde el momento de la prisión, o sea, desde que son detenidos hasta que son absueltos o condenados. Esto implica cámara, acceso a abogados, acceso a médicos, ¿eh?, estar en contactos con la familia. Y resulta que aquí el hecho de la inexistencia de cámaras ya hay una violación de una obligación de prevención. Y el hecho que, como dice Ignacio, que haya un estudio acucioso, ¿eh?, es como uno tiene la sensación que hay incluso un exceso de análisis, ¿eh? Porque en la Comisión Interamericana, cuando hacíamos informes de países, era como al por mayor la radiografía general de los sistemas políticos, y aunque se nombraban casos, en general iba dirigido a la responsabilidad estatal. Hoy día estamos años después, desde el punto de vista de la evolución del derecho internacional. Entonces, aquí se busca establecer también bases de responsabilidad individuales. Desde luego, quienes son sospechosos de ellos tienen derecho a la defensa, pero se da una base muy sólida, impresionante, del involucramiento que han tenido. Entonces, hay un tema del deber de prevención, y también está, porque uno no puede controlar a veces que haya gente que comete un delito, y es muy importante que cuando eso ocurre en las entidades públicas se investigue, castigue y compense. Y aquí uno lee el informe y se da cuenta que no pasó nada de eso. Voy a terminar con un tema también que a mí me pareció casi caricaturesco. Una cosa que vimos en el Comité contra la Tortura siempre, que es cuando había violaciones, tortura, por ejemplo, lo que algunos estados hacían era acusar a los que aparecían involucrados por un delito menor. Y aquí vemos que era como casi una confesión pública, una confesión pública, que 2 custodios de Fernando supuestamente los condenan por no haber cumplido con su deber de vigilancia, ¿eh?, a una prisión menor. Bueno, la Convención contra la Tortura establece que cuando hay tortura tiene que haber pena grave conmesurada con el delito, pero aquí entonces lo que dicen es no un tema menor que no vigilaron bien, que era consistente con su idea de tratar de meterlo del suicidio. Y resulta que eso es casi una confesión digamos así, de culpabilidad, porque es lo que hacen en algunas situaciones para tratar de encubrir estos delitos. Y de nuevo, la familia no tiene acceso al expediente, a la posibilidad de saber qué pasa, a cuánto fue esa sanción, etc. Entonces, todo eso configura violaciones que son muy, muy bien recogidas y que tienen un sentido innovador dentro de lo que es estrictamente jurídico, y creando una base sólida para investigaciones posteriores. Muchas gracias, decano Grossman. Tenemos una pregunta del señor Eric González, que es para los familiares para la señora Meudi, y dice lo siguiente: ¿qué nos puede decir sobre la investigación hecha por la misión de la ONU, la cual determinó a través del caso del concejal patrones de actuación sobre las FAES? ¿Puede considerar que se ha avanzado en la búsqueda de justicia?
Adelante, Meudi. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, mientras se soluciona con Meudi Ok, ahora ahí. sí. Entonces, Eh, aclaro que es con respecto al patrones de actuación sobre el SEBIN, digamos, ¿no? sí, bueno, exactamente. Eso quería aclarar que no es sobre el FAE, sino el SEBIN, donde estuvo detenido mi esposo desde que entró al aeropuerto internacional. Fue detenido por el SEBIN y trasladado a la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. Eh, que haya, de hecho, el informe habla de que es sistemático lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela, no solo con el caso de Fernando, sino con varios casos, involucra a varios organismos, el CEPIN, la DGCIN y el FAES, tengo entendido. Sí es, sí es, y eso lo hace un crimen de lesa humanidad, que sea sistemático todos estos casos de violación de los derechos humanos. Y en términos de la opinión personal, digamos, si esto constituye o no un avance en la búsqueda de justicia, pregunta Erika. Por supuesto que sí es un avance importante que se haya determinado y puntualizado. En el caso de Fernando particular, todos los hechos de manera cronológica, desde su detención arbitraria hasta su muerte, este, eh, es un avance bien importante en el caso. Y sobre todo lo que hablaba Beatriz con relación a todas las evidencias eh, que han presentado y que no no puede asumirse que fue un suicidio como tal. Es importante y como le dije inicialmente, este informe ratifica todo lo que nosotros hemos pensado desde un principio, que fue un asesinato, que no es suicidio y que el responsable son los funcionarios, toda la cadena de mando, como se llame, en el SEBIN, donde estuvo mi esposo recluido. Yo quisiera complementar la pregunta sobre los patrones y entender el caso de Fernando no como un caso aislado, sino como parte de un patrón de violación a los derechos humanos donde se encuentra una política de Estado. Si no son casos aislados, es una política de Estado que está detrás de estas graves violaciones a los derechos humanos. Como decía, el estudio, a pesar de tener poco tiempo de haberse hecho, porque acuérdense que la misión aparece como un mandato del Consejo de Derechos Humanos en septiembre del año pasado, estudia más de 2.000 casos y hace una revisión de 200 casos de forma particular y hay 48 casos estudiados de forma exhaustiva que permite evidenciar estos patrones, que no son casos aislados. Y por supuesto, el caso de Fernando es un caso emblemático que se inserta dentro de estos patrones de persecución. También pues le hemos dado el análisis al caso no solamente como la persecución política, como una política de Estado, sino cómo se entiende la persecución dentro o como elemento de los crímenes, de la constitución de los crímenes atroces o internacionales. Entonces es importante la conexión que hay entre el caso y estos patrones de violaciones a los derechos humanos que constituyen o que se pueden constituir en crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias, Beatriz. Una pregunta para el doctor Aguilar. La misión no solo determinó que existen ciertas dudas para la muerte del señor Albán, sino también reveló patrones de violación de derechos.
¿cuál será el siguiente paso? Fernando. Ramón, perdón. Sí, Ramón, adelante. Buenas tardes. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, buenas tardes. Considero, bueno, también quiero dar las gracias a Vivi, a Ignacio, a Daniela y al doctor Grossman por todo el apoyo internacional que nos han dado, a Meudi, a su familia como víctima, y a mí mismo que de alguna manera adquirí la condición de víctima, aunque no me sienta cómodo con la palabra, pero bueno, podemos hablar luego sobre eso. En relación a la pregunta, considero que este informe es muy relevante, muy significativo, porque cambia o avanza a diferencia de los informes anteriores. Y avanza porque este no es un informe que recoge denuncias. Este no es un informe que documenta lo que dice la víctima. Este es un informe de determinación de hechos. Es un informe que tiene naturaleza probatoria, si se quiere, donde la comisión o la misión no se limitó a entrevistar. La misión buscó documentos, buscó expedientes, utilizó expertos, utilizó análisis forense, le dio la oportunidad en varias ocasiones al régimen usurpador para que se defendiera, para que diera explicaciones, para que facilitara el expediente. Y de una manera profesional, técnica, que hay que agradecer a estos funcionarios de la ONU y que hicieron honor a su adjetivo de independientes, permitió producir un instrumento que tanto en el caso de Fernando Albán como en la multiplicidad de casos que allí se documentan, no se limita a una descripción de la denuncia, sino que van a establecer hechos concretos, con pruebas. Cuando usted lee los pies de página, dice este informe, esta autopsia, esta solicitud está en los archivos de la comisión. Hay un trabajo procesal, un trabajo prácticamente o similar al que haría un fiscal. Y esto nos lleva a responder la pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos? Por una parte, por supuesto, insistir nosotros que ya tenemos una solicitud ante la Comisión Interamericana para que avance, para que aproveche este trabajo que ha adelantado esta misión, para que aproveche estas pruebas que ha conseguido esta misión y las utilice para avanzar en el caso. Y por supuesto, como lo dice el propio informe es una invitación, una instancia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque se está descubriendo o se está poniendo de manifiesto que no se trata de un caso aislado, se trata de una violación sistemática, no se trata de una muerte, se trata de la muerte de una persona en el contexto de la violación de otras tantas muertes, de otras tantas personas, de otras tantas desapariciones forzadas, de otras tantas torturas o detenciones arbitrarias, lo que convierte este aspecto sistemático convierte en lesivo a la humanidad misma las actuaciones que se están verificando. Y además, como explicaba Beatriz Borges, esto también lleva a una individualización de responsabilidades. Acá se indica en el caso de Fernando, por ejemplo, a los comisarios, a los funcionarios que actuaron en el SEBIN, pero recuérdese también que por el orden de mando existe un director general del SEBIN, el general Gustavo González López, a quien nosotros denunciamos en Venezuela, tanto ante la Fiscalía como ante la Defensoría del Pueblo. Existe un señor llamado Tarek William Saad, que usurpa el cargo de fiscal y que es un encubridor, porque desde el momento mismo de la muerte precalificó como un suicidio y posteriormente se negó a hacer las averiguaciones respectivas aplicando los protocolos internacionales e incluso nacionales que eran aplicables. Por supuesto, el ministro Reverol y por supuesto Nicolás Maduro en el informe dice específicamente el general Figueira que recibió órdenes de Maduro en múltiples casos para hacer detenciones o para hacer tortura. De manera que los pasos a seguir creo que están claros. He dicho en otras oportunidades, a lo mejor la justicia internacional no es tan expedita como nosotros quisiéramos,
también he dicho en otras oportunidades, espero que pronto en Venezuela podamos hacer justicia, pero en el ámbito internacional hemos avanzado. Creo que está instada la Comisión Interamericana para proseguir y también creo que está instada la fiscal de la Corte Penal Internacional, quien conoce de una denuncia del año 2018 para activar, reactivar, avanzar en el caso de Venezuela y de los funcionarios venezolanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Acá hay una pregunta para la doctora Beatriz Borges, relativa con el procedimiento que siguió la ONU, específicamente con respecto a la doctora Borges, si pueden compartir un poco en cómo fue la colaboración, digamos, con la investigación de este caso en específico, digamos, ¿no? Que lo eligieron seguramente no casualmente, sino porque es un caso muy importante, un caso paradigmático para la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y esa es la pregunta, ¿cómo fue el proceso? Si pueden comentar, el proceso de colaboración con esta misión que hizo esta tarea tan minuciosa de recabar los hechos para llegar a ese informe. Sí, las misiones de investigación y específicamente tienen una metodología de trabajo, una metodología de investigación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde investigan fuentes primarias y secundarias, donde hacen entrevistas, donde estaba incluso planteado la posibilidad de que la misión, aunque no tenía la posibilidad de ingresar a Venezuela, porque no hay un reconocimiento por parte de las autoridades de su trabajo, que viajaran a diferentes partes a entrevistar a las víctimas. Como esto fue después de marzo, que estaba instalado ya el equipo, este tipo de entrevistas, tanto con testigos, con exfuncionarios y funcionarios del gobierno de Maduro, y también con las víctimas, se dieron de forma virtual, a través de mecanismos de seguridad, electrónicos, virtuales, pero confidenciales, que pudiesen garantizar la transferencia de información. Hay que entender que lamentablemente, como lo mencionaba Ramón, a nivel interno no se pudo tener acceso pleno al expediente y a todas las pruebas que pudiesen brindarnos la claridad sobre lo que pasó en el caso de Fernando. Sin embargo, a través de fuentes confidenciales, a través de que llegaban a los periodistas, mucha información se pudo conocer sobre el caso de funcionarios que fueron testigos de lo que pasó e informaron. Y esa información también les llegó a la misión, también ha llegado a la oficina de la alta comisionada. Parte del deseo de justicia no solamente es de todos los venezolanos, sino también los que lamentablemente estuvieron presentes en frente de lo que pasó al concejal Fernando Albán, y también esa información de carácter confidencial. Como decía, ustedes ven los pies de página del informe, hay una consulta muy amplia de fuentes, de verificación, e incluso en temas de la autopsia, y los materiales que pudieron ser evaluados por la misión. Hubo la consulta de expertos internacionales y expertos nacionales que dieron su opinión sobre los estándares de cómo fue realizada la autopsia. Es decir, hubo una metodología muy rigurosa. Entendemos que ahorita autoridades del gobierno Nicolás Maduro están haciendo ataques contra ese informe. Sin embargo, podemos dar testimonio, incluso los familiares y los abogados, de la rigurosidad con que fue consultada y con que fue procesada la información. Pero lo que arroja también es la necesidad de poder seguir investigando. Es decir, no puede haber verdad, justicia en el caso Albán si no se concluye una investigación y un procedimiento donde haya pleno acceso y garantía a la defensa, a la investigación independiente, para que se conozca lo que pasó y se conozca la plena verdad y las responsabilidades que ya está apuntando el informe de la misión de determinación de los hechos por los responsables directos e indirectos de esta situación. Muchas gracias, Beatriz. Si no hay ninguna pregunta, y la señora Luisa Quintero le pregunta al profesor Grossman, ¿cómo se pueden construir garantías de no repetición? ¿Cómo se pueden construir garantías de no repetición? Para el decano Grossman.
Gracias, porque uno no puede, al mío no se puede, tiene que hacerse centralmente. Bueno, gracias por la pregunta. Las garantías de no repetición hay que verlas en el conjunto de las normas sobre reparación. Como ya les dije, es muy importante la verdad y la justicia, pero las garantías de no repetición tienen que ver también con que no haya impunidad en estos casos. Eso es quizás una de las garantías más esenciales. Fuera de eso, este caso debe llevar a cambios legales que, por ejemplo, garanticen digamos así, que los prisioneros son sagrados, ¿no? Que hay condiciones bajo las cuales alguien puede ser detenido. ¿No? Yo les decía, por ejemplo, la práctica del Comité contra la Tortura ha identificado estas salvaguardias que permiten prevenir violaciones. Entonces, de allí tiene que haber ese tipo de modificaciones de carácter legal. Después, tiene que haber modificaciones relativas al nombramiento de las fiscalías, ¿no? Para asegurar la independencia de que tienen en muchos países el monopolio del ejercicio de la acción dirigida a establecer, digamos así, la investigación penal. Vinculado con la satisfacción también, tiene que haber una petición de perdón, actos de contrición, ¿no? El sistema interamericano ha sido muy rico en identificar todo lo que constituye una reparación integral. Reparación económica, reparaciones que incluyen el daño moral, investigación y castigo, verdad, justicia bajo el tema de la satisfacción y además estas medidas de no repetición que les he mencionado. Ahora, estas medidas de no repetición requieren sin duda la existencia de un régimen político y de un contexto normativo que permita que no sean simplemente normas que se quedan en el papel. Si uno dice hay que nombrar a funcionarios en las fiscalías que cumplan con su deber y que satisfagan las condiciones más elevadas de moralidad, si es que eso si es que no va a haber un sistema político que garantice eso, sin duda va a ser una letra muerta en el papel. Entonces se trata de una reparación integral. Y eso es lo que se ha desarrollado en el derecho internacional, no solo en el sistema interamericano. El Comité contra la Tortura estableció en su comentario número 3 que constituye una reparación y una reparación integral con todos estos componentes que yo les planteaba anteriormente. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, era hacer una reflexión final. La señora Luisa Quintero le agradece al decano Grossman la respuesta. Una reflexión final muy breve en el sentido de que hace 2 semanas aproximadamente, poco más, poco menos, poco más quizás, el régimen de Maduro liberó a más de 100 presos políticos o personas que estaban bajo proceso, digamos. Y eso se ha querido presentar como una relativa normalización de la situación de los derechos humanos en Venezuela, con miras a querer señalar de alguna manera que están dadas las condiciones para que haya unas elecciones justas el 6 de diciembre para la Asamblea Nacional. Y este informe de las Naciones Unidas, tan demoledor y tan fuerte, llega quizás como una reflexión también en ese sentido de decir, bueno, no nos podemos olvidar del señor Fernando Albán, no nos podemos olvidar de la cantidad de gente que ha sido torturada, de la cantidad de las personas que han muerto en manifestaciones, de estas graves violaciones sistemáticas
a los derechos humanos que ha sido instrumentado como un patrón por este gobierno. Entonces, de ahí la reflexión es que es importante no olvidar, es importante que esta liberación de estas personas no nos haga olvidar, y yo creo que Naciones Unidas al lado de todo eso nos está recordando, miren todo lo que pasó. Esa no es la intención del timing, pero casualmente llega en este momento, y creo que es ciertamente pues como un recordatorio para todos de lo que ha sido la situación de los derechos humanos en Venezuela, que esta liberación de personas, de 100 personas que no tenían absolutamente nada por qué estar detenidas y que tranquilamente pueden volverlas a empezar a detener, como ha hecho el gobierno, con una puerta giratoria que suelta a uno y luego de otro, y a la misma gente a veces la libera y la vuelve a privar de libertad. Eso recordemos que eso es así. Así que bueno, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle a la señora Meudy Osío de Albán, a la doctora Borges, al decano Grossman, a la doctora Rivero y al doctor Ramón Aguilar si tienen algo que agregar, o si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, para si no proceder a dar por concluido este evento. Bueno, vamos a darlo así por concluido. Quisiéramos agradecer nuevamente a CEPAS, al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, y a todas las personas que participaron, a las personas que nos acompañaron, a los periodistas.